Hola, ¿qué tal? Asumo que ya saben quién soy y más o menos lo que hice, ya que si no, este video no tendría mucha razón de ser al no haberse concretado lo que tengo planeado, con lo que voy a obviar la presentación, no solo porque espero que en este caso no sea necesaria, sino porque si esto todavía es una interrogante, se pueden sacar las dudas con los otros videos que ya hice, ya que esto trata de ser lo más corto y al punto posible, más allá de que por lo que veo no va a ser un video que pueda definirse como corto. Entiendo que el material que les doy es demasiado, tienen horas y horas de pruebas y denuncias que sinceramente no espero que ni el 1% de los que se interesen en esto miren en su totalidad. Así que este video no solo significará mis conclusiones, sino también una especie de resumen, además de una oportunidad para aclarar algunas cosas que me di cuenta que quedaron afuera o capaz que no habían quedado demasiado claras en los otros videos. Y por más que sean conclusiones, también dejará esto como un video por separado y como el primero para ver en el caso de que se interesen en este. En una de esas se animan a ver todo el resto. Tomen en cuenta que todo lo que digo acá está respaldado no solo con las pruebas que proveo, sino también con el resto de los informes en video, el o los paquetes de pruebas que hay en la descripción de este y todos los videos. Además de los videos que ya son viejísimos, algunos de ellos tienen como 3 años, que hice en todos los casos, a no ser que me vean con esta camisa, los grabé antes de que el Ministerio de Educación y Cultura iniciara la actual denuncia penal contra los fondos de incentivo cultural. Así que si quieres una versión más larga o detallada de alguna de las cosas que menciono por acá, lo van a poder encontrar por ahí. Y por eso dividí los videos en capítulos, así se puede acceder más simplemente a toda esta información o al menos la que te interese. Y como punto de partida, quiero aclarar una vez más que lo que hice lo vi como mi única y última salida para que este tema se dé a conocer como se debe, después de que la situación no solo me destruyera mi vida, sino también la de mi familia, haciéndome valer literalmente, más muerto que vivo. Entiendo que muchos me van a tratar de loco, porque es la explicación más simple para este tipo de asuntos, cosa que hasta yo podría entender en el caso de que no respondiera a una situación tan grave como esta, la cual, como si fuera poco, está respaldada por pruebas de todo tipo, una investigación de 4 años y, si eso no bastara, una denuncia penal por parte del gobierno actual que esperemos que tenga los resultados que uno espera. Con lo que deseo que le den una oportunidad a esta explicación que estoy dando, ya que los resultados y los beneficios de esto no creo que solo puedan limitarse a este caso en particular, sino también a muchos otros que han pasado eh, en el pasado, están pasando ahora y sobre todo que pueden que eviten que otras personas caigan en situaciones tan desesperadas como la mía, en donde dar la vida por lo que uno cree es la única respuesta para combatir esta injusticia que no solamente me ha afectado a mí, sino, entre otras cosas, a todos los que pagamos impuestos en Uruguay. Capaz que no muchos entienden la necesidad de haber actuado de esta forma, con lo que les aclaro que esto responde a que el tema tome la relevancia que merece, no solo por el tema en sí, sino porque esto es un reflejo de lo que sufrimos día a día los uruguayos y personas de muchos otros países, tanto por lo que hacen los que nos gobiernan, a los que nos malinforman desde la prensa, o los que tendrían que investigar para que se haga justicia, incluyendo a los que tendrían que hacer justicia, ya que creo que los poderosos se animan de tanto porque nunca hubo un ejemplo de alguien que esté dispuesto a dar la vida para que estos abusos les sean al menos un poquito más complicados de llevar adelante. Y por eso, tanto los de antes como sobre todo los de ahora
tratan este tema con la famosa desidia que han calificado a todas estas auditorías, que creo que muchos no saben qué es lo que quiere decir, y para esas personas le cuento que desidia no es más que falta de ganas, como hacer algo con desgana. Cuando creo que las únicas faltas de ganas que veo, al menos en la actualidad, son las del gobierno actual, que trata este tema literalmente con lástima, cosa que dijo directamente el ministro de Educación y Cultura una semana antes de llevar a cabo esta denuncia penal, diciendo que lamentablemente tenía que llevar este asunto a la justicia sin dar detalles de lo que hicieron, cosa que tendrían que estar haciendo y pidiéndole cuentas de qué es lo que están denunciando, ya que si consideran esto tan grave como para llevarlo a la justicia, y les aclaro que lo es, creo que se quedan cortos desde todo punto de vista al darlo a conocer, ya que, por ejemplo, en el caso de que denunciamos, las cifras ah, están muy, pero muy cortas, teniendo que ser al menos 10 veces mayores a las que están denunciando, o sea, estos famosos 7 millones de pesos, cosa que pasaremos a demostrar más adelante en este video, como explicar también por qué es que se dio de esta manera, ya que es muchas cosas menos no predeterminada. Pero a la vez, esto también tiene como cometido el dejar claro una vez más, cosa que ya hice en todos los otros videos, pero no está de más subrayar que tengo como prioridad que nadie más que yo salga lastimado. El plan, que explicaré más adelante, es que el fuego se limite a una escalera de mármol en donde no hay nada más que quemar, siendo más que simple de apagar, Dios mediante, no pasando del susto de lo que pueden tener las personas que estén por ahí, a, tomando esto realmente como el único medio que me quedaba para llamar la atención sobre este tema que fue ignorado literalmente por años, sin muchas más consecuencias prácticas, después de lo que haga que tener que limpiar un poco de tizne de las paredes y mi sangre de la alfombra. Pero en cualquiera de los casos, quiero disculparme desde el arranque con cualquiera que por este motivo haya pasado un mal rato, tanto a los del edificio que estén presentes en ese momento como a los familiares de estas personas que capaz que se terminan preocupando, al menos momentáneamente, por lo que pasó, pero sinceramente veo esto como mi única salida y recurso, y en todo caso me llevo el peor castigo posible, siendo tan malo que ni siquiera está previsto en la Constitución que alguien muera como castigo para lo que sea. Así que espero que si alguno se calienta con esto o conmigo, tenga eso al menos como consuelo. A la vez, también quiero aclarar que esto, aparte de calificar como mi testimonio para el juez de esta causa, es sobre todo un reporte periodístico. Todo lo que digo acá está debidamente documentado, habiendo tomado todas las precauciones para no acusar a nadie de nada que no tenga pruebas, más allá de que tengo que admitir que algunas cosas que digo en otros videos que no puedo probar, eventualmente sí pude llegar a hacerlo, hasta porque conseguí las pruebas de grabar esos videos que, como les dije, en algunos casos tienen años, cosa que en otros casos también hice teniendo las pruebas en la mano, con la esperanza de que eventualmente me acusen de que lo que digo no es cierto, ya que ese es uno de los grandes motivos para tener un segundo paquete de pruebas con cosas más específicas que son innegables cuando se vayan a presentar, eh, cosa que también explicaré más adelante. Sé que lo que hago y sobre todo lo que digo, no sé si lo que hago o lo que digo, creo que ambas cosas, pero esta conjunción de hechos me va a terminar metiendo mucha gente en contra, sobre todo los que están en el poder de todos lados, pero la razón de eso es que esto no está creado para estas personas con poder,
sino para la gente como uno que tiene que sufrir este tipo de abusos día a día y como en este caso ni siquiera te informan de que te estuvieron robando plata de tus impuestos por años, esto siendo una de las cosas menos graves que estoy denunciando en estos informes. Pero sabiendo esto, sé que es posible que la primera reacción de muchos sea querer censurarme o prohibir este material tildándolo de peligroso o algo así, porque entre otras cosas es algo que no pueden combatir, ni cambiar, ni amenazarme para que me retracte, que es una situación a la que casi nunca se enfrentan los que están o estuvieron en el poder, cosa que pasa al menos desde la época de Galileo. Y digo, no solamente lo trataron de y lo consiguieron hacer cambiar de opinión a él, sino con muchísimas otras personas a través de tácticas eh, más que conocidas, pero acá se van a tener que enfrentar a una situación que nos van a poder combatir más que con la verdad, entre otras cosas al saber que tienen una espada de Damocles sobre su cabeza, que son estas pruebas que voy a proveer no solamente en este paquete, sino que como digo, en un segundo que tiene cosas más específicas, las cuales no saben cómo ni cuándo les va a terminar cayendo arriba y de no hacer las cosas bien, les aseguro que el encubrimiento de estos hechos será mucho peor que el sinceramiento de todas estas, no sé si atrocidades, pero definitivamente delitos que han cometido, siendo algo que tanto no van a poder impedir que esto llegue a tomar relevancia, como también estoy seguro que no saben cómo combatir esta situación, simplemente por el hecho de que, al menos que yo sepa, nadie hizo nadie como algo como lo que yo estoy haciendo ahora, dado que creo que esta es la peor parte de la denuncia. Definitivamente la cantidad de plata es importante y es muchísima, pero creo que aún lo es más todo lo que hicieron para que esto no se deba a conocer, el encubrimiento. Y si de nuevo eligen encubrirlo, van a tener que enfrentarse a las consecuencias que espero que gracias a este informe, ahora ya, desde este mismo momento, muchos empiecen a afrontar. Y al hacerlo de esta forma, creo que están obligados a tener que sincerarse y lidiar con las consecuencias de lo que hicieron, no hicieron o cambiaron, ya que si no van a tener que dar las explicaciones ahora y más adelante van a tener que hacerse responsables de las mentiras que dijeron sobre esas mentiras que ya habían dicho, de las cuales no solamente puedo demostrar, sino que también puedo demostrar que están conscientes que se cometieron. Por las dudas de mí pueden decir lo que quieran, con eso yo no tengo ningún tipo de problema, es lo que menos me interesa, ya que por eso es que hice las cosas de esta manera, dado que diga esto yo o lo diga Hitler, no es que me tengan que creer a mí, sino que está todo debidamente documentado, teniendo que importar poco o nada. Si por ejemplo te caigo bien, que creo que no le caigo bien a mucha gente, o hasta lo que puedan llegar a pensar de mí, o hasta si creen que estoy loco. Digo, las pruebas son las pruebas y no pueden negarse hasta porque en la mayoría de los casos son las propias palabras de las personas que estoy denunciando. Con lo que, dicho esto, y ante la situación potencial que estoy previendo, en el caso de que te interese alguno de estos materiales, te recomiendo que salves toda la información que quieras conservar, sean pruebas, videos o documentos, ya que por más que no tendría que pasar, verán que en este informe y en todos los otros se demuestra que si en algo se especializa esta gente que estoy denunciando es en borrar o tratar de encubrir las cosas que los comprometen. Como por ejemplo es la cifra que denunciaron.
Como menciono en los videos, la información que doy por ahí es salida de varios lados, pero no es tan específica por una simple razón. Puedo probar en papeles que se robaron al menos 50 millones de dólares la gente tanto del CONAEF como del Fondo de Incentivo Cultural, cosa que usaré en forma aleatoria porque básicamente significa lo mismo, pero es posible que esta cifra que se robaron llegue a superar los 100 millones de pesos. Si solo denuncian 7 millones, creo que lo hacen por varios motivos. El principal siendo que los que donaron la plata no les empiecen a pedir estas donaciones para atrás, ya que esto se financió y se quiere seguir financiando con plata de donaciones de empresas privadas, y si se pierde la confianza en el sistema, les sería imposible continuar con esto de los fondos de incentivo cultural. Si se robaron algo en plata contante y sonante, eso es plata de los donantes, donaciones de ellos, ya que a la de los impuestos no podían llegar, a no ser en casos en donde, por ejemplo, se beneficiaron a sí mismos los integrantes del CONAEF o los Fondos de Incentivo Cultural con este sistema para producir proyectos propios. Mi interés no es perjudicar a las empresas ni a los proyectos que sí se vieron beneficiados con estos beneficios fiscales, o sea, plata de impuestos, los cuales en teoría ya tendrían que estar investigando a estas personas a través de al menos 3 sumarios que corresponde a los 3 ex empleados de los fondos de incentivo cultural. Y en mi opinión, estos sumarios, esta investigación a nivel sumarial o definitivamente penal, tendría que extenderse al menos a la doctora Romero, encargada de los asuntos legales de la Dirección Nacional de Cultura, y Alejandro Denes, la persona puesta para encubrir todas las metidas de pata que se cometieron en los fondos de incentivo cultural, por los cuales ahora están siendo denunciados penalmente. Si bien es más que probable que todos, o al menos algunas de estas personas, hayan metido la mano en la lata, esta lata no es la lata del Estado específicamente, sino que este dinero fue robado a las empresas que hicieron donaciones que nunca llegaron a estos proyectos, cosa que tiene que entenderse para separar los tantos, ya que una cosa es la mala administración que se tuvo, cosa que definitivamente es más que demostrable a través de, por ejemplo, los informes de la Auditoría Interna de la Nación o la Contaduría General de la Nación, y la otra es el robo. Y creo que si bien algunos tienen que ser investigados por la mala administración, lo cierto es que de una forma u otra todos o robaron o al menos fueron cómplices para que este desfalco fuera no solo posible, sino que también, o mejor dicho, sobre todo, no se diera a conocer, ergo lo encubrieran. La gran tajada de plata robada es a las empresas que depositaron plata en los fondos de incentivo cultural, siendo dinero que tendría que estar siendo reclamado, aun si, por ejemplo, estas empresas donantes recibieron todos los beneficios fiscales que les prometieron o les correspondían, ya que, como expliqué en videos anteriores, más o menos la mitad de la plata que llegó a los proyectos salió del bolsillo de los donantes y no del bolsillo del Estado, por más que gran parte también salió del bolsillo nuestro, que ese es el Estado. Este siendo uno de los grandes motivos de por qué se quedaron tan cortos al hacer esta denuncia de los famosos 7 millones de pesos. Si denuncian que faltan 100 millones de pesos en vez de los 7 millones actuales, las empresas que donaron van a querer que le devuelvan esto porque lo que les robaron es mucho más que esta cifra de 7 millones, que no es chica, pero es chica en comparación a todo lo que desapareció. Y estos robos incluyen a casi todas las empresas que en algún momento fueron parte de los fondos de incentivo cultural y seguramente querrán saber si sus donaciones llegaron a los proyectos para los que donaron, y de no ser así, creo que querrán que les devuelvan su dinero
cosa a la que definitivamente tienen derecho. Tendrían que estar investigando si eso pasó, y en el caso de que no haya pasado, tendrían que estarle devolviendo este dinero, aún sin tener que ser ellos los que empiecen el trámite para averiguar si es que siquiera le corresponde. Cosa que definitivamente crearía un caos con el cual las autoridades actuales no sé si pueden lidiar, porque al día de hoy ya este asunto se les ha ido de las manos, ya que, como es lógico, no es que las personas que se robaron la plata hayan dejado demasiado detallado en qué se gastaron esto que se robaron. Por ejemplo, en los casos que puedo comprobar que hace falta dinero de estas donaciones, puedo saber, por ejemplo, a qué empresas se estafaron y a los proyectos a los que no les llegó ese dinero, pero no quién específicamente se robó esa plata o en qué se gastó esa plata que se robó, más allá de que no hay demasiadas opciones para estos individuos. Para hacerlo más gráfico, si bien puedo señalar el agujero que dejaron con este robo, no sé en todos los casos quiénes fueron los que cavaron este agujero o a dónde fue a parar la tierra de ese agujero, que en este caso la tierra vendría a ser la plata de las donaciones. Con lo que exhorto, como diría la Unidad de Acceso a la Información Pública, a que estas empresas que han donado a través de más de 10 años a los fondos de incentivo cultural averigüen a dónde fue a parar este dinero, porque hay gente que donó 20.000 pesos, otros 200.000 y otros más de 2 millones, que no pueden estar seguros de que su dinero fue a donde tuvo que haber ido, a donde esperaban ellos que fuera, siendo claro que al menos hubo robo, porque si no, no habría denuncia penal, con lo que les recomiendo que, si ustedes son una empresa que haya donado los fondos de incentivo cultural en el pasado, averigüen qué fue lo que pasó con sus donaciones, ya que si bien creo que hubo poquísimos casos en donde no recibieron los beneficios fiscales que tendrían que haber sido dados por la DGI, que esto es como la parte de los impuestos que le tienen que dar a las empresas, con lo que definitivamente cumplieron porque siempre quisieron tener contentas a las empresas para que siguieran dándoles plata. Pero esas pocas empresas con las que me he cruzado con algunas, que sobre todo están en el interior y creo que por eso se les complicó la recepción de este dinero, pero es ínfima en comparación a la que definitivamente se robaron en plata contante y sonante, eh, porque hay un montón de casos de donaciones en efectivo que no llegaron a su destino, o sea, a los proyectos, y a esto es a lo que tendría que responder la denuncia penal, además de la plata de los impuestos. Como siempre dije, creo que el sistema de los fondos de incentivo cultural es muy bueno, pero su administración ha sido pésima hasta el día de hoy. Y si ahora, no solo este nuevo comienzo del sistema, tienen personas que fueron tanto parte de los problemas que se dieron en el pasado, como sobre todo el encubrimiento que se llevó a cabo para que estos problemas no se dieran a conocer, y encima la denuncia penal se basa en una cifra que es imposible que sea verdad por lo chica que es. No creo que este nuevo recomienzo de los fondos de incentivo cultural vaya a darse con el pie derecho, con lo que, si yo fuera una empresa donante, eh, estaría averiguando si no me tendrían que estar debiendo plata, porque lo más posible es que eso se esté haciendo, sobre todo con empresas grandes que donaron mucho dinero. Estoy hablando de Red Pagos, Habitat o San América, entre muchas otras, que definitivamente han sido víctimas de esa situación, y empresas chiquitas, digo, una panadería o una persona común y corriente que, que capaz que tiene que poner en la balanza si le cuesta más pagar por un abogado para enterarse de esto o la plata que puede recuperar. Por eso es que digo que el Estado directamente tendría que estarle devolviendo esto sin hacer la denuncia. Pero lamentablemente creo que la denuncia
va a tener que ser necesaria. Con lo que capaz que alguno, capaz que dice, ¿cómo es que este tipo puede demostrar esto, que se robaron plata? Como dije en los videos, la información que se está dando a conocer es la que de una u otra forma ya ha trascendido en la prensa y por eso es que puedo demostrar que se robaron más de 7 millones de pesos. Que ya trascendió en la prensa o que se dará a la luz, porque es parte de las denuncias penales a las que espero que le hagan un seguimiento mínimo en la prensa, sobre todo después de lo que voy a hacer. Eh, en algunos casos esta información fue parte de los informes de la JUTEP, la Auditoría Interna de la Nación, la Contaduría General de la Nación, o hasta porque es algo que sabía el ex senador Pablo Mieres, que nos ayudó muchísimo en este caso y a quien le agradecí personalmente una vez que se dio a conocer esta denuncia, ya que creo que sin su participación esto nunca hubiera salido a la luz. Tengo que decir otra cosa. Lamentablemente, con todo esto que pasó, mi plan era votarlo a él en las elecciones. No lo terminé haciendo, terminé votando por su vía, porque creo que su plan que tiene que ver con la seguridad era mucho más efectivo, pero bueno, al menos me alegro que Pablo Mieres haya acabado como ministro de Trabajo, aún si lo termina haciendo en medio de esta pandemia, que creo que es la peor situación en la que se puede agarrar un laburito de ese tipo. Lo cierto es que esta denuncia se está limitando a dar a conocer estos datos que de una u otra forma ya han trascendido por el simple motivo de que no quieren dar a conocer cosas extras para que la cosa no se haga más grave, ya que si el público se enterara, que es lo que espero que pase a través de estos videos, de todo lo que se robaron, que es mucho más que estos 7 millones de pesos, ah, lógicamente van a empezar a quejarse y, por ejemplo, todas las empresas a las que le robaron plata van a querer que se la devuelvan. Esto sin contar, por ejemplo, que ahora tienen un apuro enorme por empezar a poner a andar nuevamente a los fondos de incentivo cultural y con esto de por medio, o sea, estas denuncias para que las empresas donantes recuperen su plata, sería imposible hacerlo, posiblemente por meses o años, ah, hasta por el hecho de que muchos de los que son parte del CONAEF o Fondo de Incentivo actual son parte de las personas que cometieron estas irregularidades, siendo más conveniente tapar el ojo para decir que al menos se está haciendo algo con esta denuncia penal de los 7 millones de pesos, cuando, por ejemplo, la auditoría de los fondos de incentivo cultural ni siquiera fue empezada por este gobierno blanco y por eso, por ejemplo, la actual ministra de Economía no sumó este informe a los que acaba de denunciar hace muy poco de las otras oficinas públicas que están siendo auditadas, ya que tanto esa auditoría como la investigación administrativa y los resultados no fueron hechos, o no fueron empezados por lo menos, por parte de la administración actual, sino por parte de los que cometieron los ilícitos, con lo que pueden imaginarse qué tan válidos pueden llegar a ser los resultados que salga de esto. Con lo que les pregunto, ¿creen que hay posibilidades de que esto sea certero, de que estos resultados sean veraces, o que siquiera esta investigación quiera querer acercarse a lo que realmente pasó? Esta cifra de los 7 millones de pesos no sale de la nada, sino que fue más o menos lo que se le pagó a una empresa que hizo la primera denuncia penal por apropiación ilícita en el 2018, que a su vez reiteró la misma en la denuncia que llevó a cabo la JUTEP en el 2019, habiendo dado declaraciones
sobre esta cifra específicamente a la prensa. El problema es que el aceptar estos 7 millones como cierto tendría que estar sumando también la cifra que implicó el solucionar esta deuda de los 7 millones de pesos, al menos en forma parcial, ya que la deuda que se tenía con esta compañía ni siquiera fue solucionada del todo, teniendo como resultado que solo este caso de la primera denuncia penal del 2018 haya implicado que la cifra a denunciar sea más del doble del dinero que están hablando. Para que quede más claro, vamos con ejemplos prácticos para empezar a hacer esta cuenta de lo mínimo que tendría que estar haciendo falta. Como les conté, para fines del 2017, Sergio Mautone hizo el sincericidio de dar a conocer que entre ambas cuentas del CONAEF había solo 5.5 millones de pesos a través de un email, ni siquiera mostrando las cuentas bancarias, cosa que le llevó a dar cuenta a todo el mundo que no había dinero ni para pagarle a una empresa que estaba haciendo una denuncia ante Pablo Mieres, a la cual le debían 8.6 millones de pesos y, como informó el diario El País, para el 2017 había más de 200 proyectos con problemas de rendiciones de cuentas. ¿Y qué quiere decir problemas de rendiciones de cuentas? Esto significa que o no le daban las donaciones que le habían hecho las empresas o que el dinero que tendrían que estarle dando a estos proyectos, los fondos de incentivo cultural, se lo había gastado en otra cosa y simplemente no se los podía pagar. O por ejemplo, le llegaron a entregar dinero a estos proyectos y se los estaban pidiendo para atrás a través de una serie de telegramas que le enviaron a por lo menos decenas de proyectos en donde le exigían la devolución de estas donaciones so pena de acciones legales. Pero al haber hablado de esta cifra tan específica en diferentes etapas de la investigación, es la que quedó en el inconsciente de las personas que al menos escucharon algo de los fondos de incentivo cultural, eh, siendo imposible que faltara menos que eso, porque eso es lo que sabía todo el mundo, que era lo mínimo que estaba faltando y por ende era la cifra que como mínimo no podían negar que se habían robado, dado que eso faltaba sí o sí seguro, este siendo el motivo de que la convirtieron en la cifra a denunciar. Denunciar menos que eso definitivamente despertaría muchísimas suspicacias y si bien esta plata no es poca, ya que son de 200.000 a 150.000 dólares según cuando hagas el cambio, ya que acuérdense que esto se debe desde el 2017, en realidad no es nada en comparación a los millones de dólares que realmente se robaron, los cuales de denunciar como se debe les implicaría no solo tener que devolver estos literalmente millones de dólares a las empresas que estafaron, sino también pagar por decenas o posiblemente cientos de juicios para lograrlo, entre mil otros problemas potenciales que ni siquiera yo ahora me puedo imaginar, como por ejemplo creo que tendría que ser el crear una oficina dentro del Ministerio de Educación y Cultura para lidiar exclusivamente con este problema, porque definitivamente es así de grande, complejo y amplio para tener que solucionar, cosa que espero que hagan, porque si no destinan gente a solucionar esto, creo que no se va a poder llegar a los resultados que tendría que estar pasando para que se haga justicia, con lo que para mí es claro que usaron esta cifra mínima porque es la que no pueden negar, entre otras cosas, porque si ahora la gente empieza a denunciar más problemas, siempre se puede culpar a la administración anterior, a la del frente, que capaz que hizo la investigación mal, ya que fue iniciada por parte de ellos y de surgir más problemas se pueden ir agregando
caso por caso, haciendo capaz que un poquito más grande esta cifra según la gente que empiece a denunciar, manteniendo esta política de denunciar lo mínimo posible y solo basado en los casos que se den a conocer. Lo mismo, por ejemplo, también pasa con los 500 millones de dólares que repartieron los fondos de incentivo cultural desde su creación. En realidad, contando lo que se repartió en el año 2019, que es el último que funcionaron, este número de plata repartida por los fondos de incentivo cultural tendría que estar más cerca de los 600 millones de pesos, pero como los 500 millones es el número que salió en la prensa, y entre otras cosas es algo que hasta yo mismo he dicho en entrevistas, a y también por haberlo dicho en entrevistas y haberle dado este material a muchos políticos, es la cifra que se usó en la sesión permanente del Senado cuando llamaron a la ex ministra Muñoz y Sergio Mautone para que hablaran de esto. Se sigue manejando este número porque de nuevo es el que conoce toda la gente. Los detalles más específicos de esta denuncia los van a tener en los otros videos, pero el resultado final es que a la gente que le debían estos 8.6 millones de pesos le pagaron unos 7 millones en total, todavía debiéndoles hasta el día de hoy unos 2 millones de pesos que no les han pagado y por lo que entiendo tienen acreedores que los están demandando para que le paguen esta plata. Y ahora capaz que se preguntan, ¿cómo fue que pagaron estos 7 millones de pesos de los denunciantes? Y la respuesta es, entre otras cosas, a través de un perjurio. Ya que cuando la denuncia penal que hizo esta gente de los 8.6 millones de pesos decía de que no había plata en las cuentas del CONAEF a noviembre del 2017, la doctora Romero, titular de la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Cultura, resolvió el problema presentándole al fiscal Enrique Rodríguez los balances de las cuentas del CONAEF a junio del 2018, o sea, más de 6 meses después, mostrando que contenían suficiente dinero como para cubrir esta cifra que estaba siendo reclamada, con lo que el fiscal increíblemente archivó el caso. Pero la cosa es que este dinero que estaba en las cuentas a junio del 2018 no era el que le adeudaban a esta empresa, ya que no es que haya vuelto mágicamente a las cuentas del CONAEF, sino que esta plata era la que habían donado los proyectos que empezaron a poner plata cuando se abrió el espacio fiscal el 1 de enero del 2018. O sea que Romero dijo que para pagar esta plata que se habían robado, iban a robarle a los proyectos que acababan de depositar dinero en los fondos de incentivo cultural, y esto es lo que archivó el caso, cosa que no solamente es increíble, sino que es algo de lo que se hubiera enterado el fiscal si solamente hubiera comparado las fechas, tanto de la denuncia como de los balances que la doctora Romero estaba presentando como pruebas, pero ni en este caso, ni por ejemplo en la denuncia penal que también presentó la JUTEP en el 2019, el fiscal Enrique Rodríguez investigó absolutamente nada, ya que si no, por ejemplo, yo hubiera sido llamado, porque fui uno de los que participó en la denuncia penal de la JUTEP ya hace más de un año, teniendo como premio, y sí, estoy siendo sarcástico, que la denuncia que acaba de hacer el Ministerio de Educación y Cultura también caiga en manos del fiscal Enrique Rodríguez. Cosa que la verdad no puedo explicar. El cálculo que voy a hacer sobre lo que se debe, que no son solamente estos 7 millones de pesos, va a estar basada en los mínimos calculables de las cosas que se robaron, además de información a la que puede acceder todo el mundo, ya que si no lo pueden encontrar por su lado,
todas estas pruebas las van a tener tanto en los videos que proveo junto a este, como también el paquete de pruebas que encontrarán en la descripción de este y todos los videos. Yo, por ejemplo, accedí a estados contables del banco, los cuales todavía no estoy proveyendo por varias razones, entre ellas, sobre todo, porque estos tienen nombres propios y también nombres de empresas que creo que no tendrían que darse a conocer públicamente, por lo menos en esta etapa de la investigación, cosa de la que voy a hablar también más adelante. Pero eso también tiene como cometido que espero que estas empresas sean restituidas por las buenas. Si no, de no hacerlo, después todas las investigaciones que se hagan van a tener que explicar por qué no denunciaron estas pruebas que yo voy a presentar o el dinero que se robaron. Porque definitivamente si yo lo sé, las personas que están investigando esto también tienen que saberlo, dado que yo saqué la información de ellos mismos. A la vez, te tengo que aclarar que estos estados contables que voy a proveer son solamente, creo que son más o menos la mitad de los que se produjeron. Y con esto puedo probar que se robaron como mínimo unos 50 millones de pesos. Pero sé que de dar esta información en este momento van a mirarla y van a decir, oh sí, justo era exactamente lo que se robaron y ni un peso más, limitándose a aumentar esta cifra de 7 millones a lo mínimo que puedan encontrar dentro de estos estados contables, porque me es evidente que es lo que están tratando de hacer en todos los frentes, con lo que exhorto al Ministerio de Educación y Cultura actual y sobre todo a la justicia a que hagan las cosas bien, porque si no lo hacen, después van a tener que explicar la cosa por partida doble, ya que estos estados contables no solo le va a llegar a todas las personas que les llegará este primer mensaje que estoy mandando ahora, sino que ese paquete de pruebas específicamente también va a ir por separado a las empresas que sí que le robaron dinero, las cuales están listadas en estos estados contables. Con lo que esas personas van a tener la información en sus manos y se van a empezar a preguntar por qué no les devolvieron esto. Cosa que hago tanto para comprobar que lo que les espero que le empiecen a pagar sea lo correcto, como también en el caso de que eso no suceda, para que le pregunten a esta gente por qué no le están devolviendo el dinero que le robaron. Ya que de nuevo, si yo accedí a esta información es por el simple hecho de que ellos las tenían antes que yo, con lo que de nuevo la mejor opción es hacer las cosas por las buenas, porque si no, el encubrimiento creo que va a ser muchísimo peor que cualquier otro delito que ya se haya cometido. Hagamos cuenta de lo que sabemos que falta, siendo algo que no solo tendría que haber informado y denunciado el Ministerio de Educación y Cultura en su denuncia penal actual, sino que también tendría que haber sido chequeado por la prensa en vez de solamente copiar y pegar lo que le mandaron estas fuentes oficiales. El punto de partida para empezar la cuenta del dinero que falta son los famosos 7 millones de pesos. ¿Que de dónde salen? De lo que les acabo de explicar. Lo que le pagaron a los que hicieron la denuncia penal en el 2018, que en realidad no son 7 millones, sino que esta deuda implica al menos 16 millones. 7, que es lo que le pagaron a los denunciantes, plata que sacaron de otros proyectos que habían donado
a los fondos de incentivo cultural en el 2018, o sea que a ellos también le robaron otros 7 millones de pesos, lo cual vuelve la cuenta 14 millones de pesos, además de que a esta gente de la denuncia penal todavía les están debiendo 2 millones de pesos, o sea que solamente acá hace falta más de el doble de lo que están denunciando, o sea, 16 millones de pesos. Y si cayéramos en la ridiculez de pensar de que esto es todo lo que falta, tendríamos que decir que toda la situación y todos los problemas de los fondos de incentivo cultural se limitan solamente a este caso. Cuando, reitero, el diario El País informó que había más de 200 proyectos con este tipo de problemas, haciendo ridícula toda esta situación, ya que creen que hubiera pasado todo esto si la cosa se limitara a solo un caso en donde se robaron plata, eso sin tomar en cuenta que la prensa ni siquiera cuestionó lo que ellos mismos estaban informando, siendo tan así que yo hablé con la persona que escribió este artículo en el diario El País para confirmar la cifra, no porque no la tuviera clara, sino porque me era increíble el hecho de que él la estuviera informando sin cuestionarse, que es lo que estaba poniendo en este que supuestamente es el diario más importante del país, pero ni siquiera después de esto se percató de que lo que estaba reportando no podía ser posible, ya que denunciar que solo faltaban 7 millones de pesos implica que se robaron solamente lo que hace falta por este único caso, que de todos los ejemplos van a terminarse dando cuenta que es la cifra más chica a denunciar, ya que, según el reporte de la Auditoría Interna de la Nación, los fondos de incentivo cultural recibieron unos 457 millones de pesos desde su creación hasta septiembre del 2018, pero, según lo que publicó los fondos de incentivo cultural en su propia página y luego borró, esta cifra es muchísimo más grande, ya que, por ejemplo, y esto casi que lo digo entre paréntesis, pero cuando yo empecé a ver todas estas irregularidades, hice pedidos de acceso a información pública, en la famosa UAIP, ya que empecé a notar que borraban de su página la información relacionada a las preguntas que yo estaba haciendo, con lo que pregunté directamente por qué es que estaba pasando esto, respondiéndome que no habían borrado nada de su página web y en todo caso esto es algo que desaparecía mágicamente en forma automática para que a los meses, cuando recibo la respuesta oficial de este pedido de acceso a la información, yo vuelvo a la página de los fondos de incentivo cultural a ver si habían solucionado este problema, encontrándomela en su estado actual, o sea, sin información en su sección de noticias, ya que borraron absolutamente todo, a no ser una que hasta está en el año equivocado. Más allá de que esto no es lo único que borraron, ya que por ejemplo en el periodo de Alejandro Denes, la persona que vino a poner orden en los fondos de incentivo cultural, se borraron un montón de cosas más, como por ejemplo la lista de proyectos que alguna vez fueron parte de los fondos de incentivo cultural, como para que no vayan a preguntarles si a estos también le dieron plata o cometieron alguna irregularidad en sus casos. ¿Y qué decía parte de esta información que borraron? Que los fondos de incentivo cultural recibieron 357 millones de pesos hasta el 2016, 90 o 95 millones de pesos en el 2017, según en qué parte se lea, ya que ni siquiera en esto se habían puesto muy de acuerdo, y más de 80 millones de pesos en el 2018, lo que da un gran total de 527 millones de pesos, este siendo el mínimo que pudieron recibir los fondos de incentivo cultural, porque
por ejemplo, reitero, según donde lo mires, en el 2017 recibieron 90 o 95 millones de pesos, y si aceptamos que en el 2016 recibieron 93 millones de pesos y están contenidos en los 357 que dijeron recibir hasta el 2016, eso quiere decir que todos los años anteriores, o sea, desde la creación hasta el 2015, habían recibido un tercio de lo que recibieron el resto de los otros años que reportaron. Y reportaron, es un decir, porque pusieron esta información en su página web, nunca publicaron balances y eso es una gran parte del problema, pero reitero, cuando en promedio en todos los otros años habían reportado más o menos un promedio de 90 millones, si aceptamos esta cifra de los 357 hasta el 2016, eso querría decir que en todos los años anteriores recibieron un tercio de esa plata, con lo que definitivamente estamos asumiendo lo mínimo que ellos mismos dijeron que recibieron. Y si sumamos estos mínimos que ellos admitieron recibir, se tiene una diferencia de 70 millones de pesos entre lo que reportó el CONAEF o los Fondos de Incentivo Cultural a través de su página web y lo que dijeron los de la Auditoría Interna de la Nación, que los fondos de incentivo cultural les comunicaron que habían recaudado. O sea, ahí hay una diferencia de 70 millones de pesos. Están denunciando solamente 7. La explicación completa de esta cifra está en detalle en otros videos, pero siguiendo esta política de reportar lo mínimo posible, hay que hacer la acotación de que la Auditoría Interna de la Nación dijo que esto es lo que les dijeron que habían recibido hasta septiembre del 2018, cosa que también no está de más aclarar. Esto es lo que los fondos de incentivo cultural les dijeron a la Auditoría Interna de la Nación que recibieron, y no lo que se desprendía de las cuentas bancarias, ya que la Auditoría Interna de la Nación nunca tuvo acceso a las cuentas bancarias. Simplemente se basó en la información que la Fondo de Incentivo Cultural les dio en forma oral o a través de los papeles o las cosas que tenían en su computadora. Y por eso es que hay esta diferencia de 70 millones de pesos. Cosa que hasta se aclara en el reporte de la Auditoría Interna de la Nación, siendo uno de los motivos por los cuales yo me fui a quejar con la expresidenta de la Auditoría Interna de la Nación, al no poder creer esta situación, ya que es más que claro que la plata que habían admitido recibir era muchísimo menos de lo que le había reportado esta gente a la Auditoría Interna de la Nación, ya que después de ver todas las metidas de pata que hicieron, no entiendo cómo eligen creerles que recibieron esta plata en vez de comprobarlo con las cuentas bancarias del CONAEF. Así que, tomando en cuenta que si bien esta diferencia entre lo que ellos dijeron recibir y lo que les reportaron a la auditoría es 70 millones de pesos, pero la auditoría está diciendo que esta es la cifra que recibieron hasta septiembre del 2018, eso nos da un mínimo de 38 millones de pesos que estarían haciendo falta solamente acá, lo cual de nuevo puede llegar a 70 millones de pesos. Pero como vamos a ir con los mínimos en todos los casos, a los 16 de la primera denuncia penal, ahora le sumamos lo mínimo de este caso, que es 38 millones de pesos, los que nos da un faltante de 54 millones de pesos. Y seguimos. Usando el mismo reporte de la Auditoría Interna de la Nación, se dice que habían recibido casi
25 millones de pesos para el fondo global o fondo común, que es lo mismo, en el caso de que alguno tenga alguna duda. O sea, ¿qué es esto? Las donaciones que se hicieron directamente a los fondos de incentivo cultural, las cuales al no haber balances no se sabe a dónde fueron a parar y al menos no hay registros de que esto se haya usado más que en las fiestas de fin de año y algún otro gasto chiquito, como por ejemplo las estatuas que ellos usaban o eh, los alquileres que llegaron a pagar y después quedaron debiendo en la segunda oficina que estuvieron, cosa a la que tenían derecho en parte, ya que según el artículo 242 de la ley que los regula, ellos podían usar para sí mismos un 10% de lo que se donaba al fondo global o al fondo común, pero, acá es donde viene la parte importante, según el informe de la Contraloría General de la Nación, que tampoco les pidió las cuentas bancarias, sino que solo confiaron en los que le dijeron la gente de los fondos de incentivo cultural, estas cuentas estuvieron en negativo. O sea, esto que tendría que tener 25 millones de pesos estuvo en negativo y por más que les pidieron explicaciones para que les digan cómo es posible que esa plata no esté ahí, aclaran en el informe de la Contaduría General de la Nación que nunca le dieron una explicación. Con lo que acá se fueron 25 millones de pesos o más. Pero como vamos como mínimos y le vamos a dar de changüí el 10% que ellos podían gastarse en sí mismos, acá faltarían como mínimo 22.5 millones de pesos. Solamente en esto, 22.5, lo cual vamos a bajar a 22 para que sea la cosa más redonda. Así que ya íbamos 54 millones, a lo cual ahora le sumamos 22 millones de pesos más. Hay que tener en cuenta que este no es todo el dinero que tendría que estar en esta cuenta del fondo global o el fondo común, porque por ejemplo toda la plata para proyectos que no se concretaban también iba a parar ahí, todo el dinero que le devolvían también supuestamente tendría que acabar en el fondo global, reitero, este fondo que estuvo en negativo. O por ejemplo, el dinero que ni tenían que liberar a partir de las reglas que empezaron a inventar en el 2016, en donde, por ejemplo, un proyecto audiovisual no podía retirar ni un peso que le habían donado, a no ser que llegara a recaudar al menos 40% de lo que habían presupuestado, además de otras reglas que inventaron, literalmente inventaron, modificando la letra del decreto que los regula, tanto en las bases del año 2017, 2018 y capaz que todos, pero como también en la letra de este decreto en su propia página web para que más dinero terminara en las arcas de los fondos de incentivo cultural, ergo este fondo global. Por ejemplo, teniéndole que sumar 10% a todos los presupuestos de los proyectos para imprevistos, además de otro 10% a modo de donación directamente a los fondos de incentivo cultural, 5% que iba al fondo global y 5% en caso de que estos proyectos tuvieran una explotación comercial, que en la mayoría de los casos se daba porque se vende una entrada o se vende un disco o, o se consigue plata de alguna manera, pues la idea de los fondos de incentivo cultural es profesionalizar la cultura. Estas reglas que inventaron y sumaron por escrito tanto a las bases como a la letra del decreto que los regula, nunca fue aprobado por absolutamente nadie, lo que implica un delito por separado, del cual todos los involucrados en el CONAEF, los fondos de incentivo cultural, los jurados
el departamento jurídico del MEC, el departamento jurídico de la Dirección Nacional de Cultura y todos los involucrados en este proceso tenían que estar conscientes de que estas irregularidades estaban pasando, porque si no, no las hubieran puesto por escrito, ni en las bases, ni en la página, en su propia página web. Lo cual al final del día tenía como consecuencia que todos los proyectos tuvieran que sumar un 20% extra a lo presupuestado. O sea que si vos tenías un proyecto que suponías que te iba a costar 1.000.000 de pesos, ahora con todas estas cosas el costo final iba a ser 1.2 millones de pesos, o sea, 1.200.000 pesos, al tener que sumarle 10% para imprevistos y 10% más para estas dos donaciones inventadas, haciendo más difícil ese primer retiro de dinero. Y por eso es que digo que se quedaban con ese dinero, para no tener que dárselo a los proyectos, ya que si no se llegaba a ese mínimo que establecían, no se podía sacar la plata, se la quedaban ellos y la usaban para otra cosa o se la robaban directamente. Que para darles un ejemplo práctico, en el caso de un proyecto cultural que, por ejemplo, tuviera como presupuesto 1.000.000 de pesos, antes tenía que llegar a 400.000 pesos para sacar el primer peso para empezar su proyecto, pero ahora, después de estas dos modificaciones, tenía que llegar a 480.000 pesos, tenía que recaudar 80.000 pesos más para que le hagan el primer retiro, saquen el primer peso para poder empezar el proyecto. Y de no llegar a esa cifra, los fondos de incentivo cultural se quedaban con todas las donaciones sin derecho a réplica, ya que si sos parte de los fondos de incentivo cultural es porque tuviste que estar de acuerdo con estas reglas y estos mínimos, que son los parámetros para ser parte de los fondos de incentivo cultural, que hacen que en la realidad sea prácticamente imposible que te dieran este dinero, a no ser, por supuesto, que seas uno de sus amigotes y todo esto ni siquiera rija para vos. Esto terminó siendo tan así y generó tantos, pero tantos problemas, que hasta en la parte de preguntas frecuentes de la página web de los fondos de incentivo cultural pusieron que el destino del dinero recaudado, retenido o reclamado por estas nuevas reglas iría directamente al fondo global, ya que me imagino que estaban cansados de todas las quejas que les estaban haciendo, con razón, ya que esto era plata que era de los proyectos, no de los fondos de incentivo cultural, para que se quedaran ellos, ya que de nuevo, si un proyecto cultural no llegaba a estos mínimos y le faltaban 10 pesos para llegar, los fondos de incentivo cultural se quedaban con todo sin derecho a réplica. Lo que de nuevo, todo esto tiene que sumar aún más millones de pesos a esta cifra que estamos haciendo, pero no vamos a agregarlo, porque la idea es ir con los mínimos posibles, siendo información a la que podía acceder cualquier persona, sobre todo relacionada a la prensa, que estuviera reportando sobre este tema, con lo que no vamos a mencionarlo, o al menos sí lo mencionamos, pero no lo vamos a sumar a este número. A su vez, también, según el informe de la Auditoría Interna de la Nación, esta gente tenía una cuenta llamada gastos sin identificar por casi 23 millones de pesos. O sea, esto es plata que gastó el Fondo de Incentivo Cultural, pero no podía explicar a dónde había terminado, sino que simplemente desapareció. Los detalles de esto también lo tienen en todos los otros videos, pero en este espíritu de tratar de hacer esto mucho más corto de lo que ya no es, vamos a continuar con la cuenta, en donde íbamos 76 millones de pesos, a lo que ahora hay que sumarle estos 23 millones de pesos
de esta cuenta de pagos sin identificar, los que nos da un total de 99 millones de pesos, o como dirían los chinos, cachichien. Podría seguir nombrando cosas, pero solo con esto, que son cosas que puedo demostrar con documentación a la cual tuvo acceso toda la prensa y todas las partes involucradas, se demuestra que hay al menos 99 millones de pesos que no se sabe dónde fueron a parar. ¿Por qué están denunciando solo 7? Acuérdense que esto es el mínimo, estos 99 es lo mínimo, ya que no estamos contando otros 5 millones de pesos extra que también se reportaron en el 2017 y estamos tomando solamente 38 millones de la diferencia entre lo que los fondos de incentivo dijeron recaudar a través de su página web y lo que les reportaron a la Auditoría Interna de la Nación, que en realidad esta diferencia es de 70 millones de pesos, pero vamos a tomar solamente 38, que es lo mínimo que tendría que estar faltando, cosa que definitivamente en ese caso sucedió porque no revisaron sus cuentas bancarias, sino que simplemente aceptaron lo que le dijeron los de los fondos de incentivo cultural, quien sinceramente no entiendo cómo, cómo podían creerles después de todas las cosas que vieron y que reportaron en el propio informe de la Auditoría Interna de la Nación. La única explicación que le puedo encontrar a esto es que, como digo en los videos, puede que la Auditoría Interna de la Nación no tuviera derecho a pedirle los estados bancarios y simplemente tuvieran que conformarse con lo que ellos decían que habían recibido, ya que el trabajo de la Auditoría Interna de la Nación no es investigar cuánta plata les entró o, por ejemplo, cuál fue el destino de estos 23 millones de pesos de la cuenta de pago sin identificar, sino que el trabajo de la Auditoría Interna de la Nación, que también no está de más aclarar, es el trabajo que hicieron acá y es el trabajo al que se tienen que limitar en todas las otras auditorías que está haciendo ahora el gobierno actual. Ellos solamente pueden reportar lo que estas personas que hicieron las cosas mal le dicen y lo que se encuentran por sí solos. Que además está a decir, nadie que se robe plata va a proveer información o va a dejar información en una computadora sabiendo que la van a revisar. Digo, no van a dejar más cosas que las necesarias, que los incriminen, aun si por ejemplo en este caso tenían una cuenta llamada pago sin identificar, por más del triple del dinero que ahora el Ministerio de Educación y Cultura está diciendo que hace falta. Con lo que la pregunta lógica tendría que ser, ¿por qué el Ministerio de Educación y Cultura solamente está reportando que faltan 7 millones de pesos? Como verán, en más de una ocasión hablo de un segundo paquete de pruebas que será enviado en forma automática a algunas personas un tiempo después de que haya muerto. Esto estaba pensado como una forma de combatir algunas de las cosas que sabía que se iban a decir de mí
y del caso, más que nada porque si mintieron en forma tan abierta hasta ahora, en estos momentos que están aún más expuestos, no creo que haya algo que no estén dispuestos a hacer, y mentir es lo más fácil. Y si algo estoy seguro es que esta gente es capaz de cualquier cosa, lo que creo que queda más que claro por los extractos que saqué de sus testimonios en la sesión permanente del Senado, en donde posiblemente batan algún tipo de récord de mentiras por segundo. Pero aparte de eso, sé que son cara rota y son capaces de cualquier cosa. Literalmente, cualquier cosa. Pero como digo eso, también digo que tanto el contenido como los receptores de estas pruebas han cambiado desde lo que mencioné en los videos anteriores al día de hoy. En un primer momento, esta información iba a ir a unas pocas personas, pero ahora le va a llegar a los mismos que le llegue este paquete original, o sea, todos los que recibieron esto directamente de mí en un primer momento. Los motivos son varios, pero más que nada esto se da porque las pruebas en sí cambiaron una vez que se presentó la denuncia penal. No es que hayan cambiado, sino que al haberse presentado la denuncia penal, muchas de las pruebas que proveía ya no son necesarias, porque ya se presentó la denuncia penal y muchas otras toman otro sentido, que creo que las hacen estar en diferentes paquetes, dado que, por ejemplo, no se robaron 7 millones de pesos, sino que se robaron un mínimo de 50, lo cual puede llegar hasta más de 100 millones de pesos. Yo al menos puedo probar que se robaron 50 millones de pesos con documentación. Pero ¿qué pasa? Si yo ahora diera estas pruebas, que pensaba darlas antes de que el CONAEF denunciara que solo faltan 7 millones de pesos, sé que la cosa va a cambiar a que, sí, tenía razón, en realidad son 50 millones, no solamente 7. Y justo va a coincidir la cifra con específicamente lo que yo diga, cuando el punto es que puedo probar 50, pero creo que hay más de 100 millones que se robaron, con lo que esperaré a que se dé una cifra definitiva con respecto a esto, para después hacer llegar esta documentación. Si no cambian esto de los 7 millones de pesos, van a tener que enfrentarse a la situación de que sin lugar a duda faltan 50 millones, teniendo que dar motivos para explicar cómo es que se les pasó este detalle. Y estoy seguro que si investigan en serio, la cifra va a ser muchísimo más de 50 millones, ya que yo llegué a esta cifra sin tener todos los recursos con los que ellos cuentan, estando obligados a decir la verdad o a dar a conocer la cifra real, al no saber qué 50 millones yo puedo probar que faltan, ya que mis 50 millones pueden no estar incluidos, aun si, por ejemplo, ahora denuncian 200 millones que faltan. No saben qué pruebas tengo. Y ese es el punto de no presentarlas ahora. Con lo que espero que tomen este tiempo para hacer las cosas bien. Y si tienen que denunciar 100 y si tienen que denunciar 200 porque es lo que falta, espero que lo hagan. Definitivamente, denunciar 7 los convierte en parte del problema, no parte de la solución. Hasta ahora, como pueden ver, por estos videos y por todos los anteriores que he hecho por años, estuve en lo correcto en todo. Con lo que les aconsejo que hagan las cosas como tendrían que haberlas hecho bien desde un primer momento, si no después van a tener que explicar por qué las hicieron mal por partida doble. Y si pierden la confianza en esto,
¿De qué otra forma van a pedirle a la gente que crean en los resultados de todas las otras auditorías que ahora está haciendo el gobierno actual? O sea, no creo que en todas las auditorías que acaba de anunciar la ministra Arbeleche que se están llevando a cabo haya alguien como yo, que se haya tomado 4 años en demostrar todas estas irregularidades, tenga grabaciones de las personas y pueda demostrar todo lo que dice con papeles. Pero si en esta, que sí pasa, eligen mentir, ¿cómo pueden pedir que se les crean las otras? Creo que la ecuación es bastante fácil de resolver a su favor. Y al hacerlo a su favor, lo van a hacer a favor de la gente y del Uruguay en su conjunto. Como digo esto, también digo que más allá de la cantidad de plata que falta, la cosa más grave con respecto a este tema está relacionada a lo que hicieron para encubrir estos robos, este delito, cosa a la que al menos el gobierno actual ahora tiene la chance de culpar a la administración anterior, al menos por este caso específico, con lo que, hasta teniendo eso como excusa, espero que hagan las cosas bien, convirtiéndose en parte de la situación en vez de crearse un problema a sí mismos. Esta situación de que el Ministerio de Educación y Cultura haya presentado la denuncia penal también me hizo cambiar otras cosas, ya que ahora estoy dando materiales en este primer paquete que no pensaba dar hasta el segundo, como por ejemplo es la grabación del ex administrativo de los fondos de incentivo cultural diciéndome que la ex ministra Muñoz lo obligaba a pagar a proyectos por más que no podían demostrar sus gastos y por eso pidió ser trasladado de los fondos de incentivo cultural. Los motivos de por qué estoy haciendo esto ya los dije en otros videos, pero el motivo de por qué yo me guardaba esto era porque es una de las cosas que yo dije en la entrevista que tuve con el doctor Pasallo, la persona que hizo la investigación administrativa en el Ministerio de Educación y Cultura, de lo cual también tengo la grabación, en donde menciono este detalle y otras cosas que también espero que se estén investigando. Les conviene que se estén investigando. Dentro de esa declaración, en la investigación administrativa, eh, menciono nombres de otras personas eh, a las que espero que hayan llegado para consultarles sobre todos estos temas. Y por estar nombrando esos, ¿no? O sea, por estar nombrando a terceros, no me parece justo ahora dar esa grabación sin que tengan la oportunidad las personas que están investigando este tema en estos momentos para llevar adelante su trabajo como se debe. Si estoy dando a conocer esta grabación, perdón, de la persona de este ex empleado de los fondos de incentivo cultural, es por el hecho de que ya está sumariado. Es más, yo tengo el sumario conmigo, también no lo estoy proveyendo, pero es una de las tantas cosas que tengo. Y si bien no se nombró su nombre en la prensa, sí se dijo que había 3 sumariados y los únicos 3 sumariados podían ser los empleados de los fondos de incentivo cultural. Así que el misterio no es muy grande, pero en todo caso creo que esto le puede servir a esta persona sumariada como una prueba a su favor. Como verán desde la entrevista radial que me hicieron a principios del 2019, yo siempre dije que no voy a dar nombre de terceros hasta que esto no saliera a la luz. Y si lo hice con algunos, o sea, si nombré algunas personas o ahora estoy proveyendo grabaciones de personas que están implicadas en este caso, es porque
ellos salieron a la luz o fueron denunciados o son parte del proceso o fueron a la prensa y dijeron muchas más cosas de las que yo puedo proveer en estas grabaciones. Este empleado de los fondos de incentivo cultural está sumariado al día de hoy por este motivo, con lo que ya es parte de la causa y en todo caso creo que este material le puede venir bien. O sea, el hecho de que él haya admitido de que la ministra lo estaba presionando a hacer estas cosas mal, le puede venir bien para su caso. Puede ser una defensa, ya que sinceramente creo que esta persona no es tan culpable como otras. Digo, creo que es alguien que si actuó mal, lo hizo más por bobo que por malo. Y no quiero ofenderlo, pero es la única palabra que se me ocurre. Y en realidad es exactamente lo que dije en la entrevista de la investigación administrativa. Y por eso creo que esto le puede servir a él como un material de defensa, además de que no está de más, de que todo el mundo se entere de primera mano que esto es lo que estaba pasando. La confección de estos paquetes de pruebas, sinceramente me fue eterna, poniendo y sacando cosas. Digo, además de borrar todas las cosas que tienen que ver con la mandada de esto para que no sea rastreable. Y bueno, todo el resto de cosas que hice para que esto, entre otras cosas, no molesten a mi familia ni a mi pareja, así que la puedo llamar así, porque no hay nada que buscar en mi casa. Me deshice absolutamente todo y lo que está programado en forma automática, les aseguro que está en lugares a los que no van a poder acceder. Así que me disculpo si el material que estoy dando es muy largo, los audios muy extensos o los papeles hasta están repetidos en más de un paquete, ya que quiero presentar las pruebas de la misma forma que le llegaron a las personas que los mandé y en algunos casos le mandé la misma información a más de una persona. Así que de interesarles el caso, capaz que pueden ponerse al día con no solamente con estos videos, sino también todas las pruebas que proveo. Así, cuando llegue el segundo paquete, que es más grande que el paquete de pruebas actual, eh, digo, es más grande en cantidad de pruebas. Digo, la diferencia es que no van a tener tantos videos míos como este, mirando a la cámara y hablándoles a ustedes, sino que 90% son pruebas de audio, video y sobre todo documentación. Sí va a haber mucho más video, cosa que creo que este primer paquete prácticamente no tiene video de pruebas, porque los videos de pruebas, reitero, implicaban a terceras personas. Y los que estoy proveyendo en el segundo paquete no fueron grabados por mí y las personas que están siendo grabadas obviamente saben por quién fueron grabadas. Por eso es que todavía no lo estoy proveyendo. Cosa que capaz que muchos se preguntarán por qué estoy haciendo, pero creo que es evidente que lamentablemente el día de hoy es la única forma de lograr justicia, ya que la excusa ahora es yo no lo vi o yo no estaba ahí cuando pasó tal cosa, así que yo no puedo juzgar a nadie. Argumento que salvó desde OJ Simpson al que te robó en la esquina, que dice que él no fue. Digo, y es algo que cada vez es más cierto, sobre todo cuando se habla de cosas gubernamentales. Miren nomás lo que pasó con Cristino, que aún con grabaciones no pasó nada. Digo, esto creo que es tan efectivo que hace poco un fiscal pidió que los periodistas no publiquen nada sin pruebas para evitar problemas. Así que si acá algo sobra, son pruebas. Con lo que les pido a todas las partes
que empiecen a hacer su trabajo, o al menos parte de su trabajo, porque creo que les estoy dando en bandeja todo lo que ustedes se tendrían que haber preocupado por averiguar por su cuenta. Con lo que acá al menos ya tienen 70, 80, 90% del trabajo hecho y servido en bandeja. El resto va a depender de ustedes, pero el que no tengan pruebas, el que no tengan material y el que no tengan con qué hacer su trabajo, definitivamente ya no es una excusa. No considero que sea nadie para pedirle nada a nadie, ni creo que me lo merezca. Perdí todo porque en realidad aposté todo por la verdad y al final del día terminó siendo una mala jugada, cosa que espero que sea la excepción y no la regla. Ahora solo me queda irme con lo que yo creo que es mi último acto digno, en donde no quiero lograr nada para mí, sino para los que queden. Pero aún así, no quiero hacerle las cosas más duras a mi familia, con lo que me voy a atrever a hacerles un pedido que asumo que será fácil de cumplir. Cuando encuentren mi cuerpo, tendré un cartel colgado en el cuello con esta placa. Todavía no lo escribí porque no quiero que nadie se entere de esto. Estoy usando estos pocos momentos que tengo solo para grabar los videos. En realidad, esta placa tiene toda una historia. Pero tanto en este lado como escrito en mis brazos, voy a tener que afeitarme para que pueda escribirlo bien, pero voy a poner que tanto dono mis órganos para quien pueda usarlos, como también dono mi cuerpo a la ciencia. Más que nada porque no tengo servicio fúnebre, ni mi familia puede pagar por esto, porque debido a esta situación, ellos también han quedado en la ruina, además de otras cosas, de otros problemas extras que también tienen. Con lo que espero, o que simplemente me tiren a un pozo, o que el cuerpo le pueda servir a alguien de algo, pero mi familia no puede hacerse cargo ni de un velatorio, ni de un cajón, ni de un entierro, y aún así soy un adulto independiente y no quiero cargar a nadie con mis restos. Con lo que, por favor, desháganse de mi cuerpo de la forma que quieran, sin conectarse con nadie de los míos, ya que ni creo que ninguno pueda movilizarse o quiera movilizarse para el velorio. No tienen dinero. Mi padre tiene Alzheimer y está en silla de ruedas, y mi madre no solo está enferma, sino no tiene ni pensión, así que no puede pagar. Sinceramente no sé si este pedido tenga algún efecto, pero al menos me gustaría hacerlo, ya que lo que menos me importa es lo que dejo. Para que tengan una idea, antes de empezar este proceso yo estaba así, y con el estrés, la depresión y los disgustos que me generó toda esta situación e investigación y las desgracias que me trajo todo esto, quedé como me ven ahora. Capaz que estando como en esa foto, en una de esas, valía la pena tenerme en un velorio a cajón abierto, pero como estoy ahora, definitivamente no se puede ni eso. Y aún si valiera la pena, eh, como resultado directo de toda esta situación que me creó los fondos de incentivo cultural, ni yo ni mi familia podemos afrontar un servicio fúnebre o lo que sea, así que me traté de comunicar vía email con dos facultades de medicina que
que supuestamente reciben cuerpos, pero ninguna de las dos me respondió los mensajes. Y entiendo que la Intendencia tiene un servicio para gente que encuentran en la calle, que tienen que enterrar tarde o temprano, así que espero que ellos se hagan cargo de mi cuerpo, porque definitivamente no tengo con qué, ni mi familia tampoco. Así que ojalá que ojalá que todo lo que estoy haciendo acá le sirva a muchísimas personas. Pero no sé si a cambio de eso, pero al menos por la imposibilidad de hacerlo, espero que puedan ayudarme con este único pedido. No voy a tirarme las de normal, porque eso podría ser lo más loco que dijera en todos estos videos. Pero a la vez espero que entiendan que esto no es producto de una locura del momento, sino de un sistemático abuso, el cual llegó a un punto en donde hasta la última esperanza para una solución fue agotada. Esto destruyó tanto mi vida como la de mi familia, al punto de que literalmente valgo más muerto que vivo, y por eso decidí que al menos mi muerte sirviera para algo, que tuviera un valor, que significara justicia, y que entre otras cosas no solo sea la llevada a la práctica de lo que dice esta bandera, que por eso siempre la tengo atrás en estos videos, sino también llevar a las acciones lo que todos dijimos mil veces con palabras, pero nunca nos animamos a hacer. Eso de dar la vida por algo. Que en mi caso son mis valores en la búsqueda de la verdad. Pero a la vez dejando claro que solamente quiero dar mi vida, teniendo como prioridad no lastimar a nadie más, y si existiera la posibilidad de que en ese momento alguien más saliera lastimado, pararía absolutamente todo. Cuando me encuentren, tendré encima este cartel con un pedido para que eh, se hagan cargo de mi cuerpo sin molestar a mi familia, una mochila con parte de la documentación de las denuncias que estoy proveyendo dentro del paquete de pruebas, pero en este caso en forma de papel, una pistola de aire comprimido que solamente voy a usar para asustar a la gente de la oficina como medio para que salgan de la forma más rápida posible, y dos cuchillos, uno para clavármelo en la yugular, ya que por lo que vi en las películas nadie sobrevive ese tipo de heridas, y de ser necesario también llevaré otro cuchillo para encajármelo en el corazón. Lo cual recalco que es solo para mí y no pienso lastimar a nadie más. Al final del día, vuelvo a repetir que esto no intenta ser más que una llamada de atención sobre la situación que estoy denunciando, una muestra de todo lo que un loco capaz hizo para que la verdad se diera a conocer, y que de la única forma que me iba a dar por vencido en este caso es si me tenían que sacar con las piernas por delante. No quiero ser un ejemplo, no quiero ser imitado, no quiero ser la justificación para que otra persona haga lo mismo. Mi motivo para hacer esto es dar a conocer lo que pasó de la única forma que me dejaron para ser escuchado, teniendo como meta que este tipo de cosas no pasen más, o por lo menos la prensa, los políticos, la justicia le haga más caso a gente que hace este tipo de denuncias, y no tengan que darse este tipo de situaciones. Como podrán ver, a lo largo de 4 años traté de hacer todo lo que pude
para ser escuchado, pero aún así, y habiendo demostrado que tenía razón en todo, motivo por el cual ahora hay una denuncia penal, no pasó absolutamente nada. Y para colmo de males, cuando sale la denuncia penal del Ministerio de Educación y Cultura, no solamente lo hace llena de errores, sino con la irrisoria suma de 7 millones faltantes, cuando esa cifra tendría que ser de al menos 50 millones, pudiendo exceder los 100 o tal vez mucho más. Pero por más que presenté esta información a todos lados, y lo seguía haciendo hasta hace muy pocos días, cuando ya este video era lo último que iba a hacer. En realidad estoy esperando a ver cuáles son los resultados de la elección en Estados Unidos. No sea cosa que se arme una guerra civil y ahí sí nadie le presta atención a esto, pero uno de los grandes problemas fue el no tener plata. Digo, no solamente, o sea, plata para pagar por un abogado que me represente. Y por eso capaz que no puede ser escuchado. Y sinceramente, con muchas personas que traté de dar a conocer esto, apenas logré que me clavaran el visto. O sea que, y esto capaz que es lo peor, pero la verdad es que lo único que tengo por ofrecer es la verdad. Y como en tantas otras ocasiones, no hay cosa más peligrosa o que menos quiera ser escuchada que la verdad. Con lo que espero que para cuando el próximo haga una denuncia con la prensa, los políticos, la justicia o las oficinas públicas le den un poco de pelota. Más cuando, como en este caso, no solamente tuve razón en todo, sino que puedo probar mucho más de lo que, por el motivo que sea, ahora están denunciando, capaz que, no sé si de la peor manera posible, pero definitivamente sí con desidia. Estoy lejos de ser perfecto y sé que mis defectos van a salir a relucir desde el primer momento, y de no tener estos videos sería imposible que siquiera tuvieran la oportunidad ustedes de saber qué fue lo que pasó o por qué lo hice. O sea, cuál es mi lado de la historia y los verdaderos motivos de... no sé si sé decir de por qué me volví loco, pero de por qué no soy solamente un loco o cometí esto que puede ser tildado de locura. Entiendo si me juzgan de acuerdo a lo que los medios digan en un primer momento, pero gracias a esto creo que tienen la oportunidad no solo de escuchar lo que digo, sino también poder acceder a las pruebas que a mi entender justifican mis acciones. Y no les pido más que la oportunidad de ser escuchado. Capaz que también la oportunidad de ser entendido. Pero creo que si se limitan a lo que pruebo, capaz que terminan coincidiendo conmigo en, en que esto era necesario. Es posible también que mires todo esto y termines pensando aún peor de mí. Es posible. Pero como mínimo vas a poder ser vos el que tome la decisión. Y no como en la mayoría de los casos tengas que limitarte a comprar lo que te venden por ser lo único a lo que tenés acceso. En cualquiera de los casos, sinceramente espero que los resultados de esto sean aún más positivos de lo que me imagino, y en una de esas, eh, lo que hago de una forma u otra te pueda terminar ayudando a vos, en una forma directa o indirecta, tanto a vos o a alguien que querés, o que siquiera esto tenga como consecuencia que los poderosos tengan un poco más de miedo, o la piensen un poquito más antes
de tenerte a vos como su próxima víctima. Ya que, si bien el cometido de esto es lograr justicia en este caso específico, si al menos logro esto otro, o sobre todo, si tengo esto otro de Yapa, podré decir que mi tarea está cumplida. Y si no crees en todo lo que dije, hay una sola cosa que estoy seguro que es imposible de dudar. Si yo no hacía esto de prender fuego las escaleras de la Dirección Nacional de Cultura, ¿cómo hacías vos para enterarte de todo lo que estoy denunciando acá? Sé que esto no vale la vida de nadie y por eso mi prioridad es no lastimar a nadie y no voy a hacerlo bajo ningún concepto, ni tampoco voy a quemar papeles ni voy a hacer nada más que prender fuego en una escalera de mármol que como mucho dejará tizna en las paredes. Porque sé que es el único medio para que vos te enteres de esto y el que vos te enteres de esto sé que vale mi vida. No solamente porque, como dije, creo que valgo más muerto que vivo al haber perdido todo, pero por eso esta situación hizo justificable el hecho de que yo diera mi vida por esta causa. Pero es la única que quiero que esté en juego. Las otras metas es que se haga justicia de las maneras comunes y corrientes, que es a través de la justicia, entre otras cosas, ya que esto no solo son mis denuncias, sino también el testimonio que espero que tome el juez sobre esta causa, ya que no voy a estar vivo cuando espero que se haga un juicio sobre este tema, cosa que no sé si va a pasar, o si siquiera es posible que se tome el testimonio de una persona muerta. Ah, y si bien, como dicen por ahí, no está muerto quien pelea, a veces una muerte puede significar lo que 1000 marchas, lo que cientos de canciones de protestas, lo que millones de quejas a personas que no pueden o no quieren hacer algo al respecto. Yo elegí esto y depende mucho más de vos que de mí, que esta elección que supuestamente profesamos todos los uruguayos no haya sido un error. Hoy las cosas pueden empezar a cambiar. Y si estás viendo esto hasta el final, creo que no solo estoy siendo parte yo del cambio, sino creo que también que es más que posible que vos también quieras ser parte de algo mejor de lo que tenemos ahora. Vos podés ser el cambio.